porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El eterno Dios hace una referencia. El eterno Dios hace una aseveración, y es muy curioso y es muy entendible para nosotros cómo el eterno Dios separa a la sangre, a ese líquido vital que todo ser humano tenemos y que se transporta por nuestras venas todos los días de nuestra vida, y en este momento su corazón está latiendo y ahí tenemos funcionando el sistema sanguíneo dentro de nosotros, y esa sangre que es inevitable en la vida del ser humano debe estar ahí de manera permanente, porque la Escritura dice que es el alma del ser humano. Lo explicaré más adelante. El eterno Dios hace esta aseveración en el libro de Levítico, separando de manera clara, dice: la vida de la carne, la vida de toda carne en la sangre se encuentra. La vida de toda carne en la sangre se encuentra. Ahora, a continuación dice: porque yo le he dado a ustedes, yo he entregado esa sangre a ustedes con un solo objetivo, con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que esa sangre haga expiación de vuestras almas. Para que esa sangre haga expiación de vuestras almas. Entonces, hay un líquido vital llamado sangre, que esa sangre Dios ha entregado en cada uno de nuestros cuerpos, y que el día de mañana esa sangre va a hacer expiación por nuestras almas. Dios da el inicio y nos deja con esta claridad que la sangre algo tiene que ver en la vida y en la historia de la humanidad, ese líquido vital llamado sangre. Yo quiero hacer un poco de historia, hablar un poco de historia al respecto de la sangre. Hombres inteligentes, conocidos como científicos, hace mucho tiempo atrás creyeron que la sangre era la que cargaba las enfermedades, que por consecuencia de una sangre contaminada podía quitar la vida del cuerpo humano. El ser humano moría porque la sangre era la que estaba, la sangre mala y sangre buena. Entonces, para tratar de curar las enfermedades, en los tiempos, hacia tiempo atrás, antes que se descubriera todo eso que hoy por hoy se conoce, ¿qué hacían a los enfermos? Les sacaban la sangre, les drenaban la sangre. Y eso ocurrió al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él murió por la limitación de la ciencia al entendimiento de esta verdad, una verdad absoluta y declarada en la muy criticada Biblia, la palabra del Señor, que hace 3,500 años atrás ya ha mencionado lo que acabamos de leer, que la vida de toda carne está en la sangre. Y si sacan la sangre, obviamente están quitándole la vida. Entonces, al presidente, el padre de los Estados Unidos, llegó a tener una infección en la garganta, porque en su movimiento político estaba expuesto a los climas fríos. Los doctores que le atendieron usaron el desangrado como uno de los tratamientos y le quitaron algo como de 80 onzas de sangre, más o menos alrededor del 35% de toda la sangre del cuerpo, causándole la muerte de manera inevitable. En otras palabras, muerto el perro, muerto también la rabia. Obviamente que se acaba la enfermedad, pero también se acaba el paciente. Era una forma ancestral para curar las enfermedades. La ciencia antaña había entendido que en la sangre se encontraban las enfermedades, y porque tenía mal humor, mala sangre, todo ese tipo de cosas, entonces extraían un poco de sangre para ver si es que así de esa manera podían quitar el mal. Pero lo que ellos no sabían es que al quitar la sangre estaban quitando la vida de aquella persona. Y ahora nosotros ya entendemos con mucha más razón. Entonces, en el siglo XIX era común en el siglo XIX que se quitara la sangre de los pacientes cuando estaban en ese tipo de enfermedades. Se utilizaban las sanguijuelas en el siglo XVII, XVIII, para colocar las sanguijuelas en el cuerpo del ser humano para que absorba la sangre mala y así purifique la sangre. Pero esos eran métodos porque no conocían todavía
cómo funciona el sistema sanguíneo, cómo funciona el corazón, cómo funcionan todas las arterias dentro del cuerpo. No conocían aún la ciencia, aún no había. Recuerda que la ciencia en el siglo XX es donde la ciencia se despertó. En el 19 hacia atrás la ciencia estaba dormida. Entonces, la sangre literalmente es la clave de la vida y sin ella, sin la sangre, los órganos de todos los seres humanos, del cuerpo, de todo el cuerpo de los seres humanos, no recibe el oxígeno que es vital, no recibe el oxígeno que es vital y también los nutrientes que necesita el cuerpo humano que solamente la sangre transporta al cuerpo. Así que no es sorpresa en la actualidad que hayan descubierto que la sangre es la vida del ser humano. Por esa razón que cuando alguien tiene anemia es porque la sangre, las plaquetas bajan, hay que dejar que las plaquetas suban, etcétera, etcétera. Como dije hace un momento, hace 3.500 años atrás, más de 3.500 años atrás, ya Dios en la palabra del Señor, en la Escritura, cosa que la ciencia y los ateos dicen que esta palabra, esta Escritura es mentira, hecha por hombres, no tiene valor, o qué sé yo, una cantidad de situaciones que hoy por hoy se escucha hablar. Pero la Biblia, una vez más, nos da la razón de que el eterno Dios es real y existe, que hace más de 3.500 años establecido y escrito que la vida está en la sangre y que esa sangre es vital para todo ser humano. Por lo tanto, y eso no es todo, eso no es todo. La clave de la vida espiritual también se encuentra en la sangre, también está en la sangre. Y hace 2.000 años atrás, Pedro lo explicó de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así. Ustedes van tomando nota, por favor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la clave de la vida espiritual nuestra ahora está anclado también ¿dónde? En la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí quiero yo añadir algo. Los testigos de Jehová dicen que la transfusión de sangre es pecado absoluto y que eso no se debe hacer, a tal punto que a sus familiares permiten que se mueran cuando necesitan transfusión de sangre. Ellos no aprueban tal transfusión. Pero en la Escritura nosotros encontramos una transfusión de sangre eterna y total. El Cristo de la gloria, su sangre bendita, vertida en la cruz del Calvario, dice la Escritura que esa sangre en nosotros produce vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados con una sangre contaminada en su totalidad, el alma total contaminada. Pero el Cristo eterno derrama su sangre y esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario es transportada a nuestras vidas y nuestras vidas tiene vida eterna. Es la mayor transfusión de sangre en la historia de la humanidad. Una sangre bendita para hombres pecadores como tú y yo. Entonces, Pedro lo dice que la sangre es la que nos da a nosotros vida espiritual. Entonces, la vida espiritual también está anclada. Efesios 1:7 menciona de la siguiente manera. Hablando acerca de Jesucristo, Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí tenemos otra vez este elemento vital. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y que hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nuestra redención está anclada a la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Juan el Bautista observó a Jesucristo viniendo al Jordán para ser bautizado y dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien va a derramar su sangre. En otras palabras,
y que quita el pecado del mundo. Y recuerda lo que dice Primera de Juan, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos quita todo pecado. Entonces, nota esto, la vida física está anclado, amarrado, está matrimoniado con la sangre. Por otro lado, la vida espiritual está anclado, matrimoniado con la sangre. No es casualidad todo esto. Entonces, la sangre es un líquido vital, es una semejanza vital que el eterno Dios ha dejado en cada ser humano.